estemos así. No, no. Así una vez me acuerdo empezaste con el tema del COVID y mirá lo Bueno. que vino después. Esperemos Esperemos que no sea así, ¿no? que no sea así, pero hay una alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud acerca de la llamada gripe del camello, que en realidad es un coronavirus, es un virus ya conocido, es el que llamábamos cuando al inicio de la pandemia tomábamos referencias, se hablaba del SARS y del MERS, Sí. del síndrome respiratorio de Medio Oriente, Sí. de ese virus se trata. Es un virus que tiene una letalidad muy alta y por eso preocupa. Y lo transmiten principalmente los camellos. Se cree Claro. que los murciélagos fueron quienes justamente se lo transmitieron a los camellos y los camellos, si bien no desarrollan enfermedad, sí se lo transmiten a los humanos que desarrollan una enfermedad muy Claro. grave, con Ahora, síntomas muy similares a los del COVID. no, te iba a preguntar porque justamente genera preocupación el tema del mundial, genera muchísimo movimiento de gente y cuando hay un virus, ese movimiento, por supuesto, ya tenemos la super experiencia del COVID, Sí. lo que puede ocurrir, ¿no? Hay mucha gente, hay gente que no va a todo el mundial, va una semana y se vuelve, van y vienen, hay un Sí. movimiento constante, ¿no? Ese es el problema, por eso se emitió este alerta, porque hay algunos casos ya detectados en Qatar. El primero fue a fines de marzo, justamente una persona que había tomado contacto con los camellos. Y este alerta se emite justamente porque va a haber mucho movimiento de gente y Claro. dice que va a haber pocos controles, porque ante tanto movimiento de gente va a ser muy difícil poder controlar que se cumplan las medidas de prevención. Claro, ¿Qué es lo- barbijo, todo eso seguramente será Claro. importante. ¿Y qué es lo que aconsejan principalmente? Que no se hagan este tipo de excursiones, Ah, que justamente bien. es algo característico, ¿no?, de las personas que van a esa zona, Claro. hacer una excursión para montar un camello o un dromedario. Eso es lo Claro. que están pidiendo que los turistas no hagan, porque justamente ahí sería el foco de contagio y ante tanta cantidad de gente y justamente aglomeraciones, Sí. le estás dando, digamos, el caldo No, de cultivo claro. para que eso comience a propagarse. No, y además las vacunas no te sirven porque es otro tipo de virus. No es hay, algo no hay distinto, vacunas y no hay vacuna. tratamiento Bien. tampoco. Vamos a ver estos detalles que son interesantes para tener en cuenta por esta gripe del camello. Bueno, el virus que lo provoca es un coronavirus, no el mismo que produce el COVID, que es el SARS-CoV-2, sino otro tipo de coronavirus. Eso te puede Pero- confundir por el tema de las vacunas. Si yo estoy Claro, con refuerzos, tengo no. la de la gripe, la de la No neumonía. sirve porque No. las vacunas que nos aplicamos sirven contra el SARS-CoV-2, que es otro tipo de coronavirus, no el que produce la llamada gripe del camello. El huésped principal es el dromedario o los camellos, ¿no? Justamente ellos son los que los transmiten a las personas. Pero para una persona también te lo puede transmitir, o Claro, solo un camello. no, después sí, una vez que la persona está infectada, lo transmite Claro. a otras personas. Y se transmite fácilmente de la misma manera que el COVID-19, Sí. ¿no? Mediante gotas de saliva o mediante aerosoles, sí. lo cual es más todavía complicado de controlar. Sí. Los síntomas similares al COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar. Esto es lo principal. El principal síntoma es la dificultad para respirar. Y tiene una letalidad muy alta, mucho Sí, más alta sí. que el COVID-19, 35%. Sí, sí, es muchísimo, Es ¿eh? muchísimo. Calcula que de 100 personas que adquieren la enfermedad, Muchísimo. 34, 35 terminan perdiendo la vida. También con una complicación por el lado de la neumonía bilateral, parecido, o sea, es exactamente. parecido, Es muy, muy muy parecido parecido al COVID que conocemos. Sí, y no hay vacuna, Sí. a pesar de que el virus se conoció en el año 2012, como los casos fueron limitados, no se llegaron a desarrollar vacunas y tampoco tratamientos específicos. O sea, los tratamientos son paliativos para tratar los síntomas que se van teniendo, pero no directamente algún tratamiento contra el virus. Ahora, más allá de la cuestión de los camellos, mucho más, viste, barbijo, pero obviamente va a haber aglomeración de gente en todos lados. Claro. Es el mundial. Sí, la lo gente que se dicen es junta. en los lugares donde haya mucha aglomeración de gente, usar barbijo y seguir con las medidas de cuidado Bien. como el correcto lavado de manos. ¿Esto qué es? Bueno, es el gripe del camello, concretamente es el síndrome respiratorio de Medio Oriente, aquel que conocíamos con el nombre de MERS y que hablábamos al principio de la pandemia para tener referencia. Por eso hubo tanto temor cuando surgió el COVID-19, porque se tenía como referencia al MERS y al SARS, que tenían Claro. una tasa de letalidad muy alta, por eso hubo tanta preocupación. Se detectó en Arabia Saudita en 2012, Sí, allí no- se dieron no es nuevo, los primeros tiene un casos. recorrido de 10 claro, años. pero no tuvo una propagación a nivel pandémico. Los casos quedaron limitados, sobre todo en esa zona de Claro. Medio Oriente. Este es el dato clave, porque fíjate la cantidad de muertes Ahí- con respecto a los casos. Ahí lo ves, es muy impactante, lo ves ¿no? clarito.
Esta cantidad de casos se dieron durante 10 años, ¿no? Desde 2012 Sí. que fue detectado hasta, este cálculo es hasta febrero de este año. 2.585 casos, decíamos que la mayoría en Arabia Saudita, aunque también hubo casos en Sí, Doha, en Qatar, sí, sí. y 890 muertes. Es mucho con respecto a la cantidad de Es contagios, muchísimo. ¿no? Ahí está gráficamente el porcentaje que vos decías Ahí hace ves un muchísimo ratito, la tasa de... 35% la tasa de Claro, mortalidad. que es un promedio, porque hay países donde, por ejemplo, se dieron 2 casos y se dieron 2 muertes, con lo cual claro. en ese país la letalidad fue del 100%. Claro. Otros países donde fue del 50%. En promedio, 35%, que es muchísimo. Y además es fácilmente de transmitir, Claro, de, y vos fíjate, de contagiarse. Ahí tenés un punto, porque también puedes decir, en tantos años son pocos los casos. Sí, pero no hubo en el medio un evento tan fuerte como el Nada, Mundial claro. en Medio Oriente. Exactamente. Que sea capaz de propagar explosivamente el virus. No, Por no, eso- no hubo un movimiento No tan hubo. grande. Por eso se emite este alerta, que no solo la Organización Mundial de la Salud, también Inglaterra emitió ese mismo alerta para sus ciudadanos que van a viajar a Qatar, ¿no? Justamente que tengan en cuenta estas recomendaciones, que eviten el contacto con los camellos, que eviten hacer este tipo de excursiones que por ahí en otro contexto no tienen tanto riesgo porque no hay una aglomeración de personas y uno puede tener algún tipo de síntoma y tener también una rápida atención médica. Igual es Si estamos súper hablando- difícil, ¿no? Pues Sí. es como la típica excursión. Claro. Incluso muchos por ahí contrataron un paquete donde está Y ya lo incluida la tienen excursión para ir a ver los camellos, estar cerca. Es como algo básico si estás ahí, Sí. ¿no? Te surge ir a ver o... digamos, participar de la experiencia o por lo menos de alguna manera a Sí. estar en contacto Por eso es con fundamental la eso. información, porque si una persona toma contacto, por ejemplo, con los camellos y comienza a tener estos síntomas, que tal vez diga, bueno, estoy resfriado, por ahí Sí. tengo un poquito de fiebre, no. O sea, que tenga en cuenta que si tuvo contacto con camellos y tiene síntomas, es probable que lo que tenga Sí. sea justamente la llamada gripe del camello o MERS Sí. y tiene que consultar rápidamente y Sí, tomar pero- las medidas de prevención para evitar contagiar a otras No personas. es tan fácil porque estás... no es tan fácil cuando estás con algún síntoma ir a la consulta en otro país. No. Bueno, menos en un Y país menos que cuando estás en un desconoces sus contexto de mundial que características, decís, ¿no? bueno, no me voy a perder un partido, voy, bueno, hay que tener responsabilidad porque imagínate, la cantidad de gente que va a ver allí y se puede volver una situación difícil de Seguro, controlar. seguro. Seguimos.